Como ya he dicho, esas visiones extravagantes no empezaron inmediatamente a tener ese tono aterrador. Indudablemente muchas personas han soñado intrínsecamente cosas aún más extrañas, cosas que se componen de trozos inconexos de detalles de la vida cotidiana, de cuadros y lecturas, ordenados de una forma fantásticamente nueva por los desenfrenados caprichos del sueño. Durante algún tiempo acepté esas visiones como cosa natural, a pesar de que nunca había tenido aquel tipo de sueños extravagantes. Muchas de aquellas imprecisas anomalías, arguía, tenían su origen en cosas triviales, demasiado numerosas para poder localizarlas, mientras que otras parecían reflejar un conocimiento elemental sobre la flora y otras circunstancias del mundo primitivo de hace 150 millones de años, o sea, del período Pérmico o el Triásico. Sin embargo, en el curso de algunos meses, la componente terrorífica fue tomando pujanza poco a poco. Eso fue cuando los sueños empezaron, de manera tan indefectible, a tener el aspecto de recuerdos, y mi mente los empezó a relacionar con mis crecientes preocupaciones abstractas. La impresión de limitación mnemotécnica, mis curiosas figuraciones acerca del tiempo, la sensación del odioso cambio de personalidad que padecí entre 1908 y 1913, y bastante más tarde, el inexplicable asco que me producía mi propia persona. A medida que ciertos detalles concretos empezaron a aparecer en mis sueños, su horror se multiplicó por 1000, hasta que en octubre de 1915 me pareció que debía hacer algo. Fue entonces cuando emprendí el estudio intensivo de otros casos de amnesia y visiones, pensando que así podría objetivar mi problema y librarme de su traba emocional. Sin embargo, como antes he mencionado, el resultado fue al principio casi diametralmente opuesto a lo que esperaba. Me preocupó enormemente comprobar que mis sueños eran tan parecidos, sobre todo porque algunos de esos informes se remontaban a épocas demasiado antiguas para admitir cualquier tipo de conocimiento geológico y, por consiguiente, cualquier idea sobre el paisaje de las edades prehistóricas por parte de los sujetos. Y lo que es más, muchos de esos informes proporcionaban detalles y explicaciones muy horribles acerca de visiones de grandes edificios, jardines selváticos y otras cosas. Mis propias visiones y vagas impresiones eran ya bastante fatales, pero lo que insinuaban o afirmaban algunos otros soñadores olía a locura y blasfemia. Lo peor de todo era que mi propia pseudomemoria me suscitaba nuevos sueños, todavía más descabellados e indicios de próximas revelaciones. Y sin embargo, la mayoría de los médicos consideraron que mi opción era, después de todo, la más conveniente. Estudié psicología sistemáticamente y animé a mi hijo Wingate a que hiciera lo mismo. Sus estudios le llevaron finalmente a su actual cátedra. En 1917 y 1918 seguí unos cursos especiales en Miskatonic. Mientras tanto, seguí examinando incansablemente infinidad de documentos médicos, históricos y antropológicos, lo cual implicaba viajar a bibliotecas lejanas, y finalmente incluso la lectura de espantosos libros sobre ciencias ocultas y prohibidas, en los cuales estaba tan inquietantemente interesada mi personalidad subalterna. Algunos de esos libros eran los mismos que había consultado durante mi periodo amnésico, y me inquietaron enormemente ciertas anotaciones marginales y correcciones ostensibles en el texto, escritas con una letra y en un idioma que en cierto modo parecían extrañamente inhumanos. Dichas notas estaban redactadas en su mayor parte en las lenguas respectivas de los diferentes libros, que el autor parecía conocer con igual facilidad, aunque obviamente académica. Sin embargo, una nota añadida al Unaussprechlichen Kulten de von Jones era alarmantemente distinta a las demás.
Consistía en unos jeroglíficos curvilíneos, trazados con la misma tinta que las correcciones en alemán, pero en ellos no se reconocía ningún alfabeto humano. Y esos jeroglíficos eran rotunda e inequívocamente similares a los caracteres que constantemente encontraba en mis sueños. Caracteres cuyo significado a veces me imaginaba por un momento o estaba a punto de recordar. Para completar mi aciaga confusión, mis bibliotecarios me aseguraron que, teniendo en cuenta mis anteriores indagaciones y las fechas de consulta de los volúmenes en cuestión, era más que probable que todas esas notas las hubiese hecho yo durante mi estado subalterno. Eso pese al hecho de que yo ignoraba y todavía ignoro 3 de aquellos idiomas. Juntando los datos dispersos, antiguos y modernos, antropológicos y médicos, me encontré con una mezcla bastante coherente de mitos y alucinaciones, cuyo alcance y extravagancia me dejaron completamente aturdido. Solo una cosa me consolaba: el hecho de que tales mitos existieran desde hacía tanto tiempo. No podía siquiera imaginar qué ciencia olvidada había sido capaz de introducir en aquellas fábulas primitivas imágenes de paisajes paleozoicos o mesozoicos. Pero el caso es que allí estaban. Así que existía una base real para la elaboración de un tipo fijo de alucinaciones. Los casos de amnesia crearon sin duda un modelo general de mitos, pero después las acreciones imaginarias de los mitos debieron influir en las víctimas de amnesia y embellecer sus pseudo-recuerdos. Yo mismo había leído y oído todas aquellas leyendas primitivas durante mi fallo de memoria, como ha confirmado suficientemente mi investigación. No era natural, pues, que mis sueños e impresiones emocionales posteriores llegaran a ser embellecidos y moldeados por lo que mi memoria había asimilado sutilmente durante mi estado subalterno. Algunos de estos mitos estaban vinculados significativamente con otras leyendas nebulosas sobre la existencia de un mundo prehumano, particularmente las de origen hindú relacionadas con pasmosos abismos de tiempo que forman parte del saber de los teósofos modernos. Los mitos primitivos y las modernas alucinaciones coincidían en suponer que el género humano es sólo una, quizás la más insignificante, de las razas altamente evolucionadas que dominaron en el largo y en gran parte desconocido ciclo de este planeta. Daban a entender que seres de forma inconcebible habían levantado torres hasta el cielo y ahondado en los secretos de la naturaleza antes de que el primer antepasado anfibio del hombre saliese arrastrándose de las cálidas aguas del mar hace 300 millones de años. Algunos de ellos habían llegado de las estrellas. Unos pocos eran tan viejos como el propio cosmos. Otros se desarrollaron rápidamente a partir de gérmenes de la Tierra, tan a la zaga de los primeros orígenes de nuestro ciclo vital como estos de nosotros mismos. En tales mitos se hablaba francamente de periodos de miles de millones de años y de conexiones con otras galaxias y otros universos. Indudablemente no existía tal cosa como el tiempo en el sentido en que el hombre lo concibe. Pero la mayor parte de esas leyendas y esas impresiones se refería a una raza relativamente tardía, de aspecto raro e intrincado, sin parecido con ninguna forma de vida conocida por la ciencia, que había vivido hasta solo 50 millones de años antes de la venida del hombre. Fue, según ellos, la raza más avanzada de todas, porque únicamente ella había conquistado el secreto del tiempo. Sabían todo lo conocido o por conocer en esta tierra, gracias a la facultad de sus mentes más aguzadas de proyectarse en el pasado y en el futuro, salvando incluso abismos de millones de años y estudiar el saber de cada época. De los logros de esta raza surgieron todas las leyendas de profetas, incluidas las de la mitología humana. En sus enormes bibliotecas había gran cantidad de textos e imágenes y grabados que contenían todos los anales de la Tierra, la historia y la descripción de todas las especies que existieron o llegarían a existir, con mención completa de sus artes, sus realizaciones, sus idiomas y su psicología.
Gracias a ese saber que abarcaba eones, la gran raza escogía de cada era y de cada forma de vida las ideas, las artes y los procedimientos que más convenían a su propia naturaleza y circunstancia. El conocimiento del pasado, conseguido mediante una especie de proyección mental completamente al margen de los sentidos que conocemos, era más difícil de conseguir que el del futuro. En el último caso, el procedimiento era más sencillo y más material. Con adecuada ayuda mecánica, la mente se proyectaba hacia adelante en el tiempo, tanteando indistintamente su camino por medios extrasensoriales, hasta entrar en contacto con el periodo deseado. Luego, después de varios ensayos preliminares, se apoderaba del mejor representante que podía descubrir de entre las más elevadas formas de vida de aquel periodo. Se introducía en el cerebro del organismo en cuestión y establecía sus propias vibraciones, en tanto que la mente desplazada retrocedía hasta la época del suplantador, permaneciendo en su cuerpo hasta que se restablecía el proceso inverso. Entonces, la mente proyectada en el cuerpo del organismo del futuro se hacía pasar por un miembro de la raza cuya forma externa utilizaba, y aprendía lo más pronto posible todo cuanto cabía aprender de la época elegida y su cúmulo de conocimientos y técnicas. Entretanto, la mente desplazada, retrotraída a la época y al cuerpo del suplantador, era cuidadosamente vigilada. Se impedía que dañase el cuerpo que ocupaba, y se le extraían todos sus conocimientos por medio de interrogadores cualificados. Muchas veces era interrogada en su propia lengua, cuando en anteriores exploraciones del futuro habían conseguido suficiente información sobre ella. Si la mente ocupada provenía de un cuerpo cuyo idioma no podía reproducir la gran raza por falta de órganos adecuados, se construían ingeniosas máquinas en las cuales era posible reproducir cualquier lengua extraña como en un instrumento musical. Los miembros de la gran raza eran enormes conos rugosos de 10 pies de altura, unos 3 metros, con la cabeza y los demás órganos adheridos a unas gruesas patas extensibles que desplegaban desde el mismo vértice. Se comunicaban entre sí por medio de chasquidos y chirridos de sus enormes zarpas o garras en que terminaban 2 de sus 4 miembros, y avanzaban dilatando y contrayendo un revestimiento viscoso unido a sus inmensas bases de 10 pies de diámetro, poco más de 3 metros. Una vez disipados el asombro y el resentimiento de la mente cautiva y perdido el miedo a su extraña forma provisional, suponiendo que viniese de un cuerpo muy distinto a los de la gran raza, se le permitía examinar su nuevo entorno y experimentar una sorprendente sabiduría similar a la de su suplantador. Con las debidas precauciones y a cambio de adecuados servicios, se le permitía vagar por aquel mundo habitable en aeronaves titánicas, o en enormes vehículos parecidos a barcos propulsados a energía atómica que recorrían las grandes carreteras y escudriñar libremente en las bibliotecas que guardaban los anales del pasado y el futuro del planeta. Eso reconciliaba a muchas mentes cautivas con su destino, ya que nadie tenía mente más aguda, y para ellos el descubrimiento de los misterios secretos de la Tierra, capítulos concluidos de un pasado inconcebiblemente remoto y vórtices vertiginosos del tiempo futuro que incluye los años anteriores a su propia época, constituye siempre, a pesar de los horrores abismales, a menudo revelados, la suprema experiencia de la vida. De vez en cuando, a algunos cautivos se les permitía reunirse con otras mentes cautivas secuestradas del futuro, para cambiar impresiones con otros seres inteligentes de 100, 1000 o 1.000.000 de años antes o después de sus propias épocas. Y a todos se les instaba a escribir, en su propio idioma, detallados informes sobre sí mismos y sus respectivos periodos, los cuales se depositaban en los grandes archivos centrales. Cabe añadir que, lamentablemente, había una clase especial de cautivos cuyos privilegios eran mucho mayores que los de la mayoría. Eran los desterrados permanentes en vías de desaparición, cuyos cuerpos habían arrebatado del futuro los miembros de la gran raza, de mente más aguda, y que,
enfrentados a la muerte, trataban de eludir la extinción de sus inteligencias. Tales desterrados melancólicos no eran tan corrientes como cabía esperar, ya que la longevidad de la gran raza reducía su apego a la vida, sobre todo entre las mentes superiores capaces de proyectarse. De esos casos de proyección permanente de mentes antiguas surgieron muchos de aquellos duraderos cambios de personalidad recogidos en la historia más reciente, incluso la del género humano. En cuanto a los casos ordinarios de exploración, cuando la mente desplazada había aprendido en el futuro lo que deseaba, construía un aparato como el que le había ayudado a emprender su viaje por el tiempo e invertía el proceso de proyección. Otra vez podía regresar a su cuerpo y a su época, mientras la mente recientemente capturada volvía a su cuerpo orgánico del futuro, que era el que le correspondía. Solo cuando uno u otro de los cuerpos fallecía durante el cambio era imposible esta restitución. En tales casos, naturalmente, la mente exploradora, como los que se habían liberado de la muerte, se veía obligada a vivir en el futuro dentro de un cuerpo ajeno, o bien la mente cautiva, como la de los desterrados permanentes en vías de desaparición, tenía que terminar sus días bajo la forma y en la época pretérita de la gran raza. Ese destino era menos horrible cuando la mente cautiva pertenecía también a la gran raza, lo cual no era raro, puesto que en todas sus épocas aquella raza estaba profundamente interesada en su propio futuro. El número de desterrados permanentes en vías de desaparición de la gran raza era muy pequeño, debido en gran medida a los tremendos castigos aplicados a los moribundos que pretendían desplazar a una mente del futuro de su propia estirpe. Por medio de la proyección, se acordaba infligir dichos castigos a las mentes infractoras en sus nuevos cuerpos del futuro, y a veces se llevaban a cabo nuevos cambios forzados. Se habían conocido casos complicados de desplazamiento de mentes exploradoras o ya cautivas por otras procedentes de diversas épocas del pasado, que fueron corregidos cuidadosamente. Desde el descubrimiento de la proyección mental, en cada época, una parte ínfima pero reconocible de la población consistía en mentes de la gran raza de edades pretéritas, que residían en cuerpos prestados durante un tiempo más o menos largo. Cuando una mente cautiva de origen ajeno retornaba a su propio cuerpo en el futuro, la depuraban mediante una intrincada hipnosis mecánica de todo cuanto hubiera aprendido en la época de la gran raza. Eso a causa de ciertas consecuencias molestas inherentes a la transferencia de conocimientos en grandes cantidades. Los escasos ejemplos de transmisión que se conocen habían causado y causarían en tiempos futuros por conocer grandes desastres. Y fue en gran medida a consecuencia de dos casos de ese tipo, según los mitos antiguos, por lo que la humanidad pudo conocer lo que sabía acerca de la gran raza. De todo lo que sobrevivió material y directamente de aquel mundo de hace tantísimo tiempo, solo quedaban algunas ruinas ciclópeas en lugares remotos y bajo el mar, y los textos fragmentarios de los horribles manuscritos nacóticos. De esa forma, la mente liberada regresaba a su propia época con una visión muy vaga y muy fragmentaria de lo que había experimentado durante su secuestro. Le extirpaban todos los recuerdos que podían, de manera que en la mayoría de los casos sólo conservaba un vacío de sueños nebulosos desde el momento del primer cambio. Algunas mentes recordaban más que otras, y la posibilidad de unir recuerdos en raras ocasiones proporcionaba indicios sobre el pasado prohibido de las épocas futuras. Probablemente en ninguna época ha dejado de haber grupos ocultos que conservasen en secreto algunos de esos indicios. En el Necronomicon se sugiere la presencia de uno de esos cultos entre los seres humanos, un culto que a veces prestó ayuda a mentes que viajaron a través de los eones desde los tiempos de la gran raza. Y mientras tanto, la propia gran raza cada vez era más omnisciente y empezó a intercambiar sus mentes con las de otros planetas y a explorar sus pasados y sus futuros.
Igualmente trataron de rastrear los años pasados y el origen de aquel orbe negro del lejano espacio, muerto hacía eones, de donde les había llegado su propia herencia mental, pues la mente de la gran raza era más antigua que su forma corporal. Los seres de un antiquísimo mundo agonizante, al tanto de los secretos esenciales, habían buscado en el futuro un mundo nuevo y unas especies que les permitieran una larga vida, y enviaron sus mentes en masa al interior de aquella raza del futuro mejor adaptada para albergarlos. Esas criaturas con forma de cono que poblaron nuestra tierra hace 1000 millones de años. Así llegó a existir la gran raza, en tanto que a las innumerables mentes desplazadas las dejaron morir recluidas en horrorosas formas extrañas. Más tarde, la raza tendría que enfrentarse de nuevo con la muerte, pero lograría sobrevivir gracias a otra migración al futuro de sus mejores mentes para ocupar los cuerpos de otros seres que tenían una mayor esperanza de vida. Tal fue el origen de las leyendas y alucinaciones interrelacionadas. Cuando hacia 1920 puse a punto los resultados de mi investigación, sentí una ligera disminución de la tensión que había ido en aumento durante las primeras fases. Después de todo, y a pesar de los desvaríos suscitados por insensatas emociones, ¿no era fácilmente explicable lo que me pasaba en su mayor parte? Cualquier casualidad pudo haberme llevado a interesarme por las ciencias ocultas durante mi estado de amnesia, y entonces leí todas esas terribles leyendas y entré en contacto con miembros de cultos antiguos y mal considerados. Obviamente, eso me proporcionó los ingredientes para los sueños y los trastornos emocionales que experimenté cuando recobré la memoria. En cuanto a esas notas marginales, escritas en jeroglífico imaginados y lenguas desconocidas para mí, que los bibliotecarios me atribuían, pude perfectamente haber aprendido unas ligeras nociones de esas lenguas durante mi amnesia, mientras que los jeroglíficos sin duda los había creado mi fantasía, a partir de descripciones leídas en antiguas leyendas, con las que más tarde urdí mis sueños. Traté de confirmar algunos aspectos por medio de conversaciones con dirigentes de cultos conocidos, pero nunca logré establecer relaciones adecuadas con ellos. A veces, el paralelismo existente entre tantos casos de épocas tan distintas continuaba preocupándome como al principio. Pero, por otra parte, pensé que el folclore fascinante indudablemente estaba más extendido en el pasado que en el presente. Probablemente todas las demás víctimas de crisis como la mía estaban familiarizadas desde hacía mucho tiempo con los relatos que no llegaron a mi conocimiento hasta que padecí mi estado subalterno. Cuando esas víctimas perdieron la memoria, se tomaron a sí mismas por los personajes de sus mitos familiares, los fabulosos invasores que se creía que suplantaban las mentes de los hombres, y así emprendieron la búsqueda de unos conocimientos que pensaban que podría devolverlas a un imaginario pasado no humano. Luego, cuando recobraban la memoria, invertían el mismo proceso asociativo, y en lugar de como suplantadoras, se contemplaban a sí mismas como mentes cautivas. De allí que los sueños y los pseudo-recuerdos se ajustasen al modelo mitológico clásico. A pesar del aparente impedimento de esas explicaciones, finalmente llegaron a desbancar en mi cerebro a todas las demás, en gran medida a causa de la mayor endeblez de cualquier otra teoría contraria. Y un considerable número de psicólogos y antropólogos eminentes paulatinamente estuvieron de acuerdo conmigo. Cuanto más reflexionaba, más convincente me parecía mi razonamiento, hasta que al fin dispuse de un baluarte realmente eficaz contra las visiones y las impresiones que seguían asaltándome. ¿Que veía cosas extrañas durante la noche? No era más que el resultado de lo que había oído y leído. ¿Que sentía raras aversiones y tenía visiones y pseudo-recuerdos? No eran, también, más que ecos de los mitos que había asimilado durante mi estado subalterno. Ninguno de mis posibles sueños, ninguna de mis posibles sensaciones podían tener significado real. Fortalecido por esa filosofía, mi equilibrio nervioso mejoró considerablemente, aun cuando las visiones,
más que las impresiones abstractas, se fueron haciendo cada vez más frecuentes y más inquietantemente detalladas. En 1922 me sentí capaz de reanudar mis actividades habituales y saqué partido de los conocimientos últimamente adquiridos, aceptando un empleo de profesor auxiliar de psicología en la universidad. Hacía bastante tiempo que mi antigua cátedra de economía política había sido cubierta. Además, los métodos de enseñanza de esa disciplina habían cambiado enormemente desde mis tiempos. Por entonces, mi hijo acababa de iniciar sus estudios para posgraduados, con vistas a conseguir su actual cátedra, y trabajamos mucho juntos. Sin embargo, continué anotando cuidadosamente los sueños extravagantes que me desbordaban tan copiosa y gráficamente. Tales anotaciones, arguí, tenían un gran valor como documento psicológico. Mis visiones seguían pareciendo recuerdos, aunque yo rechazaba esa impresión con un considerable grado de éxito. En mis escritos trataba a los fantasmas como si fueran reales, pero en cualquier otra circunstancia hacía caso omiso de ellos como si se tratasen de tenues figuraciones nocturnas. Nunca he mencionado tales asuntos en mis conversaciones normales, aunque se habían filtrado noticias, como suele suceder en tales casos, que habían suscitado diversos rumores acerca de mi salud mental. Lo gracioso es que esos rumores circulaban únicamente en círculos profanos, nunca entre médicos o psicólogos. De las visiones que tuve a partir de 1914, solo mencionaré unas pocas, ya que existen actas e informes más detallados a disposición de los que deseen consultarlos. Es evidente que con el tiempo mis inhibiciones disminuyeron un poco, ya que el ámbito de mis visiones aumentó enormemente. Aunque nunca dejaron de ser otra cosa que fragmentos inconexos, aparentemente sin claras motivaciones. En mis sueños me pareció que iba adquiriendo paulatinamente una mayor libertad de movimientos. Flotaba a través de muchos y extraños edificios de piedra, yendo de unos a otros por unos pasadizos subterráneos descomunales que parecían constituir los caminos de paso usuales. A veces, en los niveles más bajos, me tropezaba con aquellas gigantescas trampillas selladas, impregnadas de un aura de temor e intimidación. Veía enormes estanques de mosaico y habitaciones con curiosos e inexplicables utensilios de 1000 clases diferentes. Había cavernas colosales, con intricadas maquinarias, cuyas siluetas y utilidad me resultaban completamente desconocidas, y que producían un ruido que sólo llegué a percibir después de soñar con ellas durante muchos años. Permítaseme mencionar aquí que la vista y el oído son los únicos sentidos que he utilizado en ese mundo de quimeras. El verdadero horror comenzó en mayo de 1915, cuando vi por primera vez a esos seres vivos. Eso sucedió antes de que mis estudios pusieran de manifiesto lo que cabía esperar de aquella mezcla de mitos y de historiales clínicos. Cuando las barreras mentales se menoscabaron, contemplé grandes masas de fino vapor en varias partes del edificio y en las calles de abajo. Dichas masas no dejaron de hacerse más densas y nítidas, hasta que por fin pude descubrir sus monstruosos perfiles con inquietante facilidad. Parecían ser unos enormes conos iridiscentes, de unos 10 pies, 3 metros de altura, y otros tantos de ancho en sus bases, hechos de alguna sustancia estriada, escamosa y semielástica. De sus vértices sobresalían 4 tentáculos cilíndricos, flexibles, de un pie, unos 30 centímetros de espesor cada uno, y de una sustancia estriada parecida a la de los propios conos. Esos tentáculos se retraían a veces hasta casi desaparecer y otras veces se extendían hasta una distancia de más de 10 pies. 2 de ellos terminaban en enormes garras o pinzas. En el extremo del tercero había 4 apéndices rojos parecidos a trompetas. El cuarto terminaba en un irregular globo amarillento de unos 2 pies de diámetro, provisto de 3 grandes ojos negros
que bordeaban su circunferencia central. Coronaban esa cabeza 4 pedúnculos delgados de color gris, provistos de unos apéndices que parecían flores, mientras que de su parte inferior colgaban 8 antenas o tentáculos verdosos. La gran base del cono central estaba bordeada por una sustancia gris, elástica, que al contraerse y expandirse permitía moverse a aquel organismo. Sus movimientos, aunque inofensivos, me horrorizaban aún más que su aspecto, pues no es saludable ver unos objetos monstruosos haciendo lo que uno sabe que solo los seres humanos pueden hacer. Esas criaturas se movían con inteligencia por las grandes habitaciones, cogían libros de las estanterías y los llevaban a las grandes mesas o viceversa, y a veces escribían diligentemente con una rara varilla que empuñaban con los tentáculos verdosos de su cabeza. Sus enormes pinzas le servían para llevar los libros y para comunicarse. Su lenguaje consistía en una especie de chasquidos y chirridos. Esas cosas no iban vestidas, pero llevaban burjacas o talegas colgando de la parte superior del tronco cónico. Normalmente llevaban la cabeza y el miembro que la soportaba a la altura del vértice del cono, aunque con frecuencia la levantaban o la bajaban. Los 3 grandes miembros restantes, cuando no los utilizaban, solían posarse a los lados del cono, boca abajo, contraídos unos 5 pies cada uno. Por el ritmo con que leían, escribían y manejaban sus máquinas, las que había encima de las mesas parecían relacionarse de una forma u otra con el pensamiento. Llegué a la conclusión de que su inteligencia era inmensamente superior a la del hombre. Después las veía por todas partes. Pululaban en todos los grandes aposentos y corredores, manejaban sus máquinas en las criptas abovedadas, recorrían las enormes carreteras a bordo de gigantescos vehículos en forma de barcos. Dejé de tenerles miedo, pues parecían formar parte de su entorno de la manera más natural. Las diferencias entre los distintos individuos empezaron a ser evidentes, y unos cuantos parecían padecer algún tipo de impedimento. Aunque no mostraban ninguna variación física, sus ademanes y hábitos los diferenciaban, no sólo de la mayoría, sino en gran parte a unos de otros. Escribían mucho en lo que a mi nebulosa visión le parecía una gran variedad de caracteres, aunque nunca los típicos jeroglíficos curvilíneos de la mayoría. Tuve la impresión de que unos pocos utilizaban nuestro propio alfabeto. La mayor parte de ellos trabajaba mucho más lentamente que el conjunto de sus congéneres. Durante todo el tiempo, mi propio papel en los sueños parecía ser el de una conciencia incorpórea con un campo visual más amplio de lo normal, que flotaba libremente, aunque limitada a los habituales caminos y velocidades de circulación de aquel mundo. Hasta agosto de 1915 no me empezó a agobiar ninguna sugerencia acerca de mi existencia corporal. Y digo agobiar porque la primera fase fue una asociación puramente abstracta, aunque infinitamente terrible, de mi repugnancia, anteriormente señalada, a contemplar mi propio cuerpo con las escenas de mis visiones. Durante algún tiempo, mi principal preocupación durante los sueños fue evitar mirarme a mí mismo, y recuerdo lo agradecido que estaba por la total ausencia de espejos grandes en aquellas extrañas habitaciones. Pero me sentía tremendamente turbado por el hecho de que siempre veía las grandes mesas, cuya altura no sería inferior a 10 pies, 3 metros, como si mis ojos se encontrasen al mismo nivel, por lo menos, que su superficie. Y entonces comencé a sentir cada vez más la morbosa tentación de contemplarme a mí mismo, hasta que una noche no pude resistirla. Al principio mi mirada descendente no me reveló absolutamente nada. Un momento después me di cuenta de que era porque mi cabeza estaba situada al final de un cuello flexible de enorme longitud. Encogiendo este cuello y mirando repentinamente hacia abajo, vi la masa escamosa, rugosa e iridiscente de un enorme cono de 10 pies de altura y otros tantos de diámetro en la base.
Fue entonces cuando desperté a medio Arkham con mi alarido, al salir precipitadamente, como un loco, de los abismos del sueño. Solo después de varias semanas de repetición del mismo sueño horroroso, conseguí resignarme a aquella visión de mí mismo con aquella monstruosa forma. A partir de entonces, en mis sueños, me movía en masa con los demás seres desconocidos. Leía los terribles libros de aquellas estanterías interminables y escribía durante horas enteras en las grandes mesas con un estilete manejado por los tentáculos verdes que me colgaban de la cabeza. En mi memoria quedan fragmentos de lo que leí y escribí entonces. Se trataba de los horribles anales de otros mundos y otros universos, y de las vidas sin forma que se agitan más allá de todos los universos. Había historias de extrañas clases de seres que habían poblado el mundo en tiempos olvidados, y espantosas crónicas de inteligencias con cuerpos grotescos que lo poblarán millones de años después de que muera el último ser humano. Y me enteré de capítulos de la historia del hombre de cuya existencia jamás ha sospechado ningún erudito de nuestros días. La mayoría de esos textos estaban escritos en los caracteres jeroglíficos que estudié de un modo raro con ayuda de máquinas zumbadoras, y que formaban evidentemente un lenguaje aglutinante de raíz completamente distinta a la de todos los idiomas humanos que se conocen. Otros volúmenes estaban escritos en otros idiomas desconocidos, que aprendí del mismo modo tan raro. Unos pocos estaban escritos en lenguas que yo conocía. Las sumamente habilidosas ilustraciones, unas veces intercaladas en los textos y otras encuadernadas en volúmenes aparte, me ayudaron enormemente. Y todo el tiempo me pareció que estuve poniendo por escrito una crónica en inglés de mi propia época. Al despertar, solo podía recordar fragmentos mínimos y sin sentido de los idiomas desconocidos que durante mi sueño había dominado, aunque quedaba en mi memoria frases enteras de la historia. Me enteré, aún antes de que mi personalidad vigil hubiera estudiado los casos semejantes al mío o los viejos mitos de los que sin duda procedían los sueños, de que los seres que me rodeaban pertenecían a la raza más grande del mundo, que había conquistado el tiempo y había enviado mentes exploradoras a todas las épocas. Sabía también que me habían arrebatado de mi época mientras otro ocupaba mi cuerpo, y que algunas de las demás figuras extrañas alojaban mentes capturadas de manera similar. Me parecía que me comunicaba en algún extraño lenguaje mediante el chasquido de mis pinzas con las inteligencias exiliadas de todos los rincones del sistema solar. Había una mente procedente del planeta que llamamos Venus, que vivirá en incalculables épocas venideras, y otra llegada de uno de los satélites de Júpiter hace 6 millones de años. Entre las mentes procedentes de la Tierra había algunas de la raza alada, medio vegetal, de cabeza estrellada, de la Antártida paleógena, una perteneciente al pueblo reptil de la fabulosa Valusia, 3 de los hiperbóreos peludos adoradores de Tosawa, anteriores al género humano, una de los completamente abominables Chot-Chos, 2 de los arácnidos moradores de la última era de la Tierra, 5 de las resistentes especies de coleópteros que sucederán inmediatamente al género humano, a las cuales la gran raza algún día transferirá en masa sus mentes más agudas ante el horrible peligro de desaparecer, y varios de diferentes ramas de la humanidad. Hablé con la mente de Jiang Li, un filósofo del cruel imperio de Zhang Chan, que ha de llegar el año 5000 de nuestra era, con la de un general de cierto pueblo cobrizo de grandes cabezas que dominó África del Sur 50.000 años antes de Cristo, con la de un monje florentino del siglo XII llamado Bartolomeo Corsi, con la de un rey de Lomar, que había gobernado aquel terrible país polar 100.000 años antes de que los achaparrados inutos de piel amarilla viniesen del oeste a destruirlo, con la de Nug-Soth, un mago de los conquistadores negros del año 16.000 de nuestra era, con la de un romano llamado Tito Sempronio Bleso, que había sido cuestor en tiempos de Sila,
con la de un egipcio de la 14ª dinastía llamado Kemfnes, que me reveló el horrible secreto de Nyarlathotep, con la de un sacerdote del reino medio de la Atlántida, con la de James Woodville, un gentil hombre de Suffolk en tiempos de Cromwell, con la de un astrónomo de corte del Perú preincaico, con la de un médico australiano, Neville Kingston Brown, que morirá en el año 2518 de nuestra era, con la de un archimago de la desaparecida Ye del Pacífico, con la de Teodótides, oficial greco-bactriano del año 200 a.C., con la de un anciano francés del tiempo de Luis XIII, llamado Pierre-Louis Montagny, con la de Cromja, caudillo cimerio del año 15.000 a.C., y con tantas otras cuyos aterradores secretos, así como las vertiginosas maravillas que me revelaron, mi cerebro no puede retener. Todas las mañanas me despertaba con fiebre, y a veces trataba desesperadamente de verificar o desacreditar los datos que no rebasaban el ámbito de los modernos conocimientos humanos. Los hechos tradicionales adquirían nuevos y dudosos aspectos, y yo me maravillaba ante aquellas fantasías oníricas que podían inventar tan sorprendentes aditamentos a la historia y a la ciencia. Me estremecía ante los misterios que el pasado puede ocultar y temblaba ante las amenazas que el futuro podía depararnos. Lo que aquellos seres posthumanos insinuaban en sus discursos acerca del destino final de nuestra especie me producía tal impresión que no lo expondré aquí. Después del hombre vendría la poderosa civilización de escarabajos, de cuyos cuerpos se apoderaría la flor innata de la gran raza, cuando la horrenda catástrofe se abatiera sobre aquel viejo mundo. Después, al concluir el ciclo de la Tierra, las mentes transferidas emigrarían de nuevo a través del tiempo y el espacio a otro paradero, y se alojarían en los cuerpos de las bulbosas criaturas vegetales de Mercurio. Pero después de ellos vendrán otras razas, que se aferrarán patéticamente al frío planeta y excavarán hasta llegar a su horroroso centro, antes del fin absoluto.